Al día siguiente Pietro se enteró que Emilia había estado cerca de él, su mano estaba impregnada de ese delicioso perfume francés que había usado por años, la resaca de la que era víctima hizo que su estómago no recibiera con el mismo agrado que su nariz el intenso aroma, haciéndoselo saber con una terrible agitación que a duras penas pudo contener. Aún con la fuerza inicial que le daba la creación de una nueva ilusión, siguió con su sentimiento esperanzador, esta obra sería su reivindicación con él mismo. El objetivo final de la obra que Mario Alberto presentaría debería, como ya le había dicho, ser un reflejo de la humanidad en el presente siglo, pero por enésima ocasión se volvió a preguntar, ¿un reflejo visto por los ojos de quién? De un joven de la generación.com que desde un lujoso penthouse en Nueva York se está preguntando si un frac o un traje de diseñador será adecuado para asistir a su compromiso social, o por los ojos del joven guatemalteco que dentro de 30 minutos morirá ahogado al cruzar el río Bravo, al intentar alcanzar en el país de la eterna esperanza los recursos necesarios para construir no un penthouse, sino una casa de 3 habitaciones de material para su numerosa familia. Por los ojos y la razón de quién, por los jóvenes que despreocupados juegan fútbol soccer en las playas de Río o por los niños jóvenes que en Sierra Leona fueron marcados a piel viva como propiedad de las fuerzas de oposición, la lista era interminable y entre más preguntas se hacía, más lejos veía la estructura musical posible. Lo que sí sabía era que debería seguir la tendencia del último lustro, una composición atonal. ¿Cuál arquitecto se orientó a su biblioteca, se sentó en su finísima silla de piel, sacó una enorme hoja de papel blanca y la colocó sobre la parte superior de su escritorio de caoba? Retiró los accesorios, agendas, juegos de plumas y lapiceros, correspondencia, revistas, partituras y discos compactos. Tomó una pluma y dividió en 5 partes la hoja, en la base escribió obertura, en las siguientes, primer movimiento, segundo movimiento, tercer movimiento y finale. Ni él mismo supo cuando dentro de su cerebro se formó toda una orquesta sinfónica y empezó con la obertura, que como era de esperarse, sería un anticipo de la naturaleza total de la obra. El primer movimiento estaría dedicado al nacimiento e infancia, por unos instantes pensó en la concepción pero la descartó inmediatamente, tratar de establecer un origen sería entrar en las entrañas mismas de la controversia, y aún a nuestra edad, no hemos aprendido a cabalidad el profundo significado de una sola palabra, tolerancia. Cuando así lo hagamos, pensó, habré de componer la más completa y estructurada sinfonía que oídos humanos jamás hayan escuchado. Tenía que empezar con un solo de piano, suave, lento, ingenuo, gracioso, temeroso de escucharse a sí mismo, la calma absoluta de la inocencia de quien todavía no descubre el escenario en el que la obra completa será ejecutada. ¿Por qué no, festivo, un allegretto molto vivace, amabile e cómodo? En ese mismo movimiento se habrían de incorporar varias flautas transversas, traviesas, simulando al bebé que intenta poner en práctica las primeras palabras aprendidas. ¿Cuáles serían estas? Gran incógnita. De nuevo rehuyó la controversia y decidió a limitarse a reflejar el estado de ánimo de aquella humanidad que empieza a celebrar el festejo inicial de saberse y descubrirse viva. El segundo movimiento sería dedicado exclusivamente a la adolescencia, aún tímida y llena de dudas. La humanidad empieza a tomar conciencia de su entorno y las preguntas serias empiezan a golpear su conciencia. Allegro non molto, poco pia io anemato, e prestissimo. Aún así, la vida se celebra con algarabía, habrían de incorporarse en este momento algunas intervenciones esporádicas de castañuelas, panderetas, mientras que los instrumentos de cuerda y algunos metales empiezan temerosos a manifestarse como un anticipo a la seriedad y responsabilidad de la edad adulta que llega apabullante durante el tercer movimiento. Los intereses sobre la posesión de los objetos, de la propiedad, el deseo que se hizo necesidad o la necesidad que se hizo deseo de tener siempre más, o simplemente de defender lo que se posee, los conflictos derivados por ello, el egocentrismo, las ideologías nacionalistas, políticas, geopolíticas y religiosas, golpean en forma brutal y amenaza la existencia y la sobrevivencia misma del género humano. Toda la orquesta en este caso, debe entrar en acción, tubas, timbales, platillos y chelos. Se encargan de vestir de forma trágica el tormentoso episodio de la humanidad que cegada, lucha contra sí misma y está, peligrosamente, propiciando su propia extinción. Sería en consecuencia, un reflejo de la propia existencia del autor, cupo e escuro, senza fede con intimísimo sentimento. El finale
Debe ser esperanzador, una vez superada la etapa que casi le lleva a su destrucción, la humanidad descubre, su verdad, la vive a cabalidad y en un cantabile de extrema suavidad y júbilo, se dispone a vivir extasiado contemplando la gloria eterna de Dios, aquí en la tierra por él creada. Comunión absoluta, con el absoluto eterno.